Bueno, pues gracias por acompañarnos. Mis alumnos de licenciatura y los de verano, pues van a presentar sus resultados del verano de investigación, ¿vale? Por favor, vayan presentando en el orden en el que me aparecen. Empezamos contigo, Pau. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Paulina Pérez González, soy estudiante de la licenciatura en Biotecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con ayuda del maestro en Ciencias Israel Aguilar Ordóñez del Instituto Nacional de Medicina Genómica, hemos desarrollado este trabajo a lo largo del verano. Lo he denominado redacción de un artículo de divulgación científica sobre los estudios genéticos y genómicos en la comunidad indígena Seri o Comcac. Bueno, este trabajo pretende ser presentado en el Congreso Internacional de la 26ª edición del Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del 2021. El objetivo de desarrollo sostenible que atiende este trabajo es el imprescindible salud y bienestar. Aquí está bajo el icono. Y durante la presentación explicaré y se entenderá el porqué. Pues bueno, los Comcac, denominados SERI, también después de 1965, es una comunidad indígena que ha habitado durante siglos la costa oeste del estado de Sonora, México, más o menos por acá, incluyendo las localidades de Hachol y Com, o Desemboque de los Seris también se le llama, y la isla Tiburón, también conocida por ser la isla más grande de México, además de otra comunidad más al sur que se llama Punta Chueca. Después de la colonización, el número de personas con CAC disminuyó críticamente debido a unas políticas oficiales de exterminio que llevó a esta y otras comunidades indígenas al límite de la extinción. Además de una guerra casi interrumpida por casi 350 años, redujo la población a aproximadamente 350 individuos, de los cuales, según la literatura, no más de 75 eran hombres adultos, y para el siglo XX aproximadamente quedaban 130 individuos. Estos individuos, además, cabe resaltar que se fueron aislando, fueron refugiándose durante años en la isla Tiburón, quedando en aislamiento genético, geográfico y cultural durante mucho tiempo. Así que estos cambios demográficos han provocado cambios en el genoma de los pueblos seri actuales y probablemente pueden ser entendidos y caracterizados desde la investigación genética y la investigación genómica. En la izquierda, aquí abajito, vemos un gráfico de parentesco de comunidades indígenas que fue publicado en el 2016 por Moreno Estrada. Cada nodo representa un genoma haploide y la condensación de cada grupo es indicativo, o sea, con condensación me refiero a qué tan cercanos encontramos los puntos, es indicativo del nivel de parentesco de cada población según lo determinado por un algoritmo. Nosotros vamos a encontrar a la población de interés, a nuestra población de interés que son los seris aquí arribita. Como podemos ver en el gráfico, son representados de una manera muy condensada y que según el algoritmo que se utilizó para realizar este mapa, se encuentran altamente emparentados entre ellos, provocando la aparición, entre otras cosas, de alto porcentaje de tractos de homocigosidad, o en palabras más sencillas, homogeneidad genética, ¿no? Que son precisamente algunos de las características que nos han llamado la atención como científicas y como científicos para estudiar a la comunidad. Como pueden ser, y los remarco aquí abajito, los altos valores de divergencia genética respecto a otras comunidades indígenas que pueden estar también cercanas geográficamente o emparentadas de manera lingüística, y también la presencia de algunas variantes particulares y frecuencias alélicas en su genoma. Ok, entonces, hoy en día los SERI son una comunidad relativamente pequeña, tiene un número aproximado de 1,253 individuos, según algunos censos. Se encuentra entre Sonora y Baja California Sur. Esta cifra es para 2015, así que en realidad después del censo de este año tenemos unos datos que van variando un poco, que además salieron un poquito sesgados ya que fueron tomadas muchas de las muestras, bueno, más bien el censo fue hecho durante la pandemia. Entonces, según esta conteo intercensal indígena de 2015, esta es la población que se encuentra, ¿no? Además, bueno, y esto es importante al momento de estudiar la comunidad indígena, ¿no? Las investigaciones del contexto genómico seria son relativamente recientes. Por ejemplo, yo siempre pongo este artículo de Infante et al., es el de 1996,
Ese es el primer artículo científico que hace referencia respecto a algún aspecto genético o genómico en los seres, y se lanza en 1996. Y en casi 30 años aún existe relativamente muy poca información sobre el genoma particular de los seres. Entre lo que se reporta en la literatura podemos encontrar aspectos interesantes, como les decía ya, los altos valores de divergencia genética, por ejemplo, lo que les decía acerca de los tractos de homocigosidad, tienen más del 10% del genoma en RO, lo cual es alto si lo comparamos con otras comunidades indígenas. Además de que es la única población indígena que según 2 o 3 análisis de admixture que se han hecho en la literatura, no muestra ni un solo signo de mezcla con mestizos, europeos u otras comunidades indígenas aledañas, lo cual es algo muy interesante. A pesar de todo ello, las poblaciones en los estudios correspondientes que están cercanas a los seris sí han presentado características parecidas. Por ejemplo, los seris presentan el alelo de 9 repeticiones, un alelo de 9 repeticiones que es característico de las comunidades nativas americanas, ¿no? Entonces, podemos decir que a pesar de que son muy diferentes genéticamente a otras comunidades aledañas, sí presenta características parecidas con estas mismas comunidades, ¿no? Una cosa muy importante a recalcar también y que es precisamente uno de los hitos que nos llevó al estudio del genoma de los seri, es que al día de hoy se han secuenciado de genoma completo únicamente a 4 individuos. Además de que no existe secuenciación de exomas y la mayoría de los artículos o de los trabajos que se han publicado son genotipificaciones mediante PCR o mediante genetic analyzer. También en este mismo artículo de Moreno Estrada se considera a los seri una de las 3 comunidades más aisladas y restringidas genéticamente, junto con 2 poblaciones que son los lacandones y los tojolabales. Y además, estas 2 poblaciones, en el caso de los lacandones y los seris, fueron las poblaciones más lejanas genéticamente, al menos en México. Además, para rematar, para dejar muy en claro que tienen como muchas divergencias genéticas, se han analizado haplotipos mitocondriales y lo mismo, tuvimos los mismos resultados. Así que, ¿a qué nos lleva, no? Toda esta información? Los seri, llevando un poquito esto, o extrapolando un poquito la información, el conocimiento que hemos adquirido acerca de la comunidad, comparten ciertas características con otras comunidades humanas antes analizadas. Por ejemplo, con el proyecto, con la comunidad que analizó el proyecto FinGen, ¿no? O el proyecto de Code Genetics. Estos dos proyectos buscaban o tenían el objetivo de recolectar muestras biológicas de más de 500,000 de participantes en Finlandia. ¿Y por qué hablo de Finlandia, no? ¿Para qué? Para genotipar, o sea, es decir, caracterizar regiones importantes en el genoma que son importantes o que tienen interés médico, ¿no? Que son de interés médico. Entonces, todo esto nos ayudaría a mejorar la salud. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque debido a la restricción, por así decirlo, o más bien la endogamia que presenta el grupo, podría ser candidato a un estudio parecido al de FinGen o al de Code Genetics, que son proyectos que se han llevado a cabo en comunidades europeas, como son la genotipificación o la secuenciación masiva de una población, ¿no? Ya que como es pequeña y además tiene pues un genoma no tan diverso, podríamos llegar a conclusiones médicas de importancia de manera más rápida, ¿no? Ay, no pasa. Bueno, entonces la metodología que utilicé para llegar a todos estos resultados fue pues una revisión bibliográfica a fondo del estado de las investigaciones genéticas. Me eché un clavado en todas las bases de datos que podemos encontrar aquí. Realicé la bitácora de búsqueda mediante, bueno, en un documento en el que yo colocaba el motor de búsqueda, la ecuación de búsqueda o la frase, el año de la publicación, la revista, las citas, el comentario, algún comentario y el número de citas, ¿no? Entonces, con toda esta información, se redactó un artículo de divulgación y además un artículo de revisión que están pendientes ambos de publicación. Aquí abajo tenemos una pequeña gráfica en la cual podemos ver el número de artículos que se han publicado de los series por año. Podemos encontrar una tendencia más o menos hacia el 2014-2013 en el cual se publicaron la mayor cantidad de artículos serie. En realidad son poquitos por año, ¿no? Creo que me parece el 2014 es el que más artículos publicados por año tiene, son de 4.
Entonces, como conclusión, y es algo que ya puede llegar a ser un poquito redundante, los seres son una comunidad genéticamente, culturalmente y lingüísticamente restringidas. Tenemos además que esta población deriva de un bajo número de habitantes, como les comentaba, que en cierto momento hubo una baja cantidad de individuos en la isla, que podría dar explicación a las características particulares del genoma seri, pero para ello tendríamos que realizar experimentos, no podemos llegar a conclusiones únicamente con la información que tenemos, ¿no? Y para ello se necesita más información o más investigación. Además de que la secuenciación masiva o la genotipificación del genoma de una parte, perdón, de una parte representativa de la comunidad, o en su defecto de la comunidad completa, también sería muy interesante, ampliaría perspectivas, se abriría puertas hacia una verdadera medicina genómica que incluya y cuide de las comunidades indígenas. Y eso es todo. Y, bueno, antes de eso, los agradecimientos es, pues claro, al Instituto Nacional de Medicina Genómica, a Israel Aguilar Ordóñez, que ha sido nuestro tutor a lo largo de esta travesía, y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además del programa Delfín, que pues nos ha permitido pues encontrarnos con investigadores e investigadoras magníficas. Y ya, muchas gracias. Gracias, Pau. Yo tengo una pregunta muy puntual. Dado que tu trabajo ha sido hacer revisión sobre artículos de investigación y reportes que giren en torno a la genética o genómica seri, me surge la siguiente duda. ¿Sabes si hay artículos o estudios antropológicos que hagan referencia a estos estudios genómicos? Hasta ahora, al menos en lo que he revisado, no he encontrado un artículo de antropología que hable de los aspectos genómicos, pero sí he encontrado artículos especialmente, bueno, o sea, artículos de genética y genómica que intenten incluir algún aspecto antropológico, como puede ser las familias lingüísticas de los ERI, para poder como converger. Pero no se han llegado a conclusiones porque es un poquito complejo el hacer o el llevar lo genómico a lo antropológico y lo antropológico a lo genómico. Así que la convergencia de estas dos disciplinas tendría que llevarse a cabo con un equipo multidisciplinario que pues, muchas veces no es común, ¿no? En los centros de genómica o en los centros de antropología. Así Ya, que no, en realidad me gustaría verlo. sí, o sea, el enfoque de tu investigación siempre fue desde el lado genómico buscar respecto a la comunidad, pero sería interesante, Ujú. ya que tú tienes toda la lista de artículos, que fueron 34 si mal no recuerdo, buscar en esos Sí. artículos quiénes los han citado o dónde han sido citados y ver qué tanto han sido citados por el área antropológica. Porque al final, Ok. la genómica por sí solita es interesante, pero no cuenta muchas historias. Entonces, finalmente, esa conexión entre lo antropológico y lo molecular es como el futuro hacia donde van las cosas, ¿vale? Sí, más que nada he visto artículos en los cuales tratan de utilizar algunas frecuencias alélicas para marcar como estas rutas que se han como estudiado mucho de migración del estrecho de Bering a la parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, pero más, fuera de ello no he visto como más artículos que sería lo ideal, ¿no? Y que finalmente sería la conclusión de todo este trabajo, del trabajo de todas las personas que han hecho genotipificación en serie, antropología en series, ¿no? El hacer converger toda esta información que se tiene sobre el genoma de los seres con la información que se tiene de manera antropológica. Entonces yo creo que la convergencia de estas dos cosas sería el culmine bueno, no culmine porque siempre se sigue estudiando, pues de toda la información que podríamos recopilar. Gracias, Pau. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para Paulina? Yo. Hola, Paulina. Muy interesante, creo que queda bastante claro la importancia del estudio del genoma precisamente de este tipo de poblaciones que son aisladas y que están, como mencionabas, restringidas genéticamente. Me surgió una duda muy puntual respecto a justo a esta diapositiva, que mencionabas que se analizaron haplotipos mitocondriales. Entendería, por ejemplo, que hay, bueno, todas las aplicaciones, como mencionaba Israel, antropomórficas, o también como mencionabas tú en la salud, pero estos haplotipos mitocondriales, ¿cuál es el objetivo que se tuvo, al menos en tu búsqueda bibliográfica, cuál es el objetivo que se tenía al estudiar? Claro, Carlos. Eh, eh,
el análisis de los haplotipos mitocondriales se hizo en un artículo en el cual se trataba de genotipar sitios de interés en el genoma, bueno, de interés, perdón, forense. Entonces yo siento como que el análisis de los haplotipos se hizo más porque nada más eran la genotipificación de los genotipos de interés forense, así que más bien fue eh, como de esas cositas que ponen a veces como extra en los artículos, porque en realidad no se llegó a ninguna conclusión con esto. Así que yo creo que también el mismo análisis de las frecuencias alélicas, bueno, más bien de los genotipos mitocondriales, también llevaría a, pues, no sé, tal vez, es que, porque no he visto que analicen haplotipos mitocondriales en ningún otro artículo, solamente en ese, y en realidad no se llegan a conclusiones respecto a precisamente a los haplotipos mitocondriales, se llegan a conclusiones de otros genes y de otras, pues en este caso de las frecuencias de interés forense. Así que a mí sí me interesaría ver un artículo que analice los haplotipos únicamente, bueno, más bien que analice y que se lleguen a conclusiones del análisis de haplotipos mitocondriales en serie, porque al menos este artículo no hablaba más de ellos, nada más como que los pusieron ahí en una tablita y se veía muy bonito. Ok, gracias, Pau. Vale, entonces vamos a continuar con Andrea, que me aparece siguiente en la lista. Entonces, Andrea, adelante, la pantalla es toda tuya. Buenas tardes, yo soy Andrea María Torres Iribe, estudiante de licenciatura en Biotecnología Genómica en octavo semestre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en esta ocasión les voy a presentar un proyecto realizado como parte del Verano Científico 2021 por medio de Delfín. Este proyecto fue realizado en el Instituto Nacional de Medicina Genómica bajo la dirección del investigador y maestro en ciencias Israel Aguilar Ordóñez del Departamento de Supercómputo del INMEGEN. El título del proyecto lleva por nombre Análisis de la variación genómica de datos públicos de SARS-CoV-2. Como un poco de introducción, tenemos que la reciente aparición de un nuevo tipo de enfermedad respiratoria más grave ha sido asociada al nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, posteriormente nombrado SARS-CoV-2 debido a la similitud que presentaba este virus con el virus que ocasiona el SARS. Pero las características, así como la naturaleza contagiosa y peligrosa de este virus, también como la rápida transmisión que presentaba de humano a humano, ha hecho que este virus sea como un objeto de estudio para los investigadores. Y uno de estos enfoques ha sido la implementación de nuevas tecnologías informáticas para conocer por medio del genoma las características epidemiológicas, virológicas y patogénicas de este virus. Todo esto para poder desarrollar nuevas estrategias de intervención, nuevos tratamientos más eficaces, así como también pues plantear nuevos métodos de diagnóstico. Es por eso que en esta investigación o en esta estancia se realizó la exploración del software llamado NextStrain como una herramienta para análisis de secuencias globales de SARS-CoV-2. Esto al permitir análisis desde análisis de filodinámicos, análisis de visualización geográfica, así como análisis de seguimiento de evolución y adaptación del genoma. Para la metodología se siguió el siguiente flujo de trabajo. En una primera instancia se realizó la exploración del software NextStrain, esto contestando a las preguntas de qué es, cómo funciona y cómo es que se relaciona este software para análisis del virus del SARS-CoV-2. Una vez obtenida este contexto de cómo es que funcionaba este software, se realizó la obtención del dataset o del conjunto de muestras a analizar. Este conjunto de muestras fue obtenido de un repositorio en GitHub que consistía en alrededor de 418 secuencias de SARS-CoV-2 provenientes de distintas partes del mundo. Una vez obtenida nuestro dataset de prueba, se realizó la ejecución de los análisis informáticos. Esto por medio de un pipeline que tiene NextStrain que va desde análisis de alineamientos, filtrados de calidad, submuestreo, así como asignación taxonómica de clados. Una vez que ya obtenimos que hicimos los análisis informáticos, por medio de los resultados se hizo la identificación de mutaciones en las variantes de SARS-CoV-2. Esto a raíz de que NextStrain tiene como resultados 3 niveles: análisis filodinámicos, distribución geográfica y variación del genoma. Todos estos resultados o todos estos datos para cada una de las secuencias que nosotros quisimos analizar está contenida en un solo archivo. Este archivo es un archivo .json, que básicamente consiste en un archivo que tiene los resultados y los datos estructurados de una manera específica. Es por eso que se planteó
la extracción de información importante para nuestros análisis. Esto se realizó por medio de la utilización de código con distintos lenguajes de programación, como es R. A través del lenguaje de programación de R se consiguió realizar graficaciones con un primer vistazo de los resultados que puede observar en la figura de la izquierda, en donde se puede ver la distribución del número de secuencias y del número de mutaciones por región. También se utilizó lenguajes de programación como Bash y Python, todo esto para tener una visualización más completa de los resultados de las secuencias para cada una de estas secuencias. Una vez utilizado o hecho este análisis, se hizo la modificación del flujo de la herramienta de flujo de trabajo llamada SnakeMate. Todo esto para evitar sesgo en los análisis y, como lo mencioné anteriormente, tener una visualización más completa del genoma o de la variación del genoma que tenían estas secuencias para cada uno de los niveles de información. El objetivo de esta instancia fue la extracción de un archivo con los siguientes datos para cada una de las secuencias: el nombre, el teclado, la región, así como el ID de GBank y el ID de la base de datos de GISAID. También las mutaciones a un nivel nucleótido de las proteínas asociadas a los mecanismos de infección que tiene SARS-CoV-2. Como parte de las conclusiones, podemos partir primero en los resultados principales de este proyecto. A experiencia personal, me familiaricé con el funcionamiento que tiene este software y a raíz de esto se pudo comprobar que NextStrain permite realizar un amplio espectro de análisis bioinformáticos, lo cual a su vez permite relacionar e integrar diferentes niveles de información del genoma del SARS-CoV-2. Y en nuestro proyecto de estancia de investigación, por último, se relaciona con el objetivo de desarrollo sostenible número 3, que es el de salud y bienestar. Esto ya que se ha comprobado su eficacia a la hora de analizar el virus del SARS-CoV-2 con datos de prueba, por lo cual actualmente estoy capacitada para utilizar datos reales, y una herramienta automatizada permite la entrada de varios archivos al mismo tiempo, o de varios datos de secuencias de SARS-CoV-2. Por último, en los agradecimientos quisiera agradecer al Instituto Nacional de Medicina Genómica, así como a mi maestra en Ciencias Israel Aguilar Ordóñez, por darme la oportunidad de realizar esta estancia. Y también quisiera agradecer a mi universidad, a la Universidad Autónoma de Sinaloa y a la Unidad de Investigación en Salud Pública, doctora Kate Williams, por darme las bases informáticas para poder realizar esta estancia. Y de mi parte sería todo. Gracias, Andrea. Primero, por lo menos a mí nunca me agradezcan por darles la oportunidad de nada. O sea, en realidad, pues ustedes lo hacen, ¿no? Ustedes lo hacen, ustedes se acercan y demuestran que pueden lograr las cosas. Pues yo nada más los veo y les voy diciendo cómo van. Gracias, Andrea. Y efectivamente, antes de abrirles la sesión de preguntas a tus compañeros, sí quiero destacar que, bueno, tú estás, o sea, te acercaste a nosotros de una universidad con la que nunca habíamos trabajado ni colaborado, y me sorprendió mucho que de verdad tienes las bases para participar, para integrarte a la forma en la que trabajamos en el laboratorio. Algo que yo no esperaba mucho. Mi visión a veces es muy cerrada, pero tienes las bases informáticas para trabajar en lo que hacemos. Prueba de ello es que ahora eres capaz de utilizar una herramienta que a lo mejor no es tan explícito, pero está en alta demanda. La cantidad de gente que ahorita quiere analizar SARS-CoV-2 es muchísima y les parece imposible, así como de, pero necesito un mega colaborador que haga el análisis. Qué mejor que demostrar que tú aprendiste a hacer el análisis desde un FASTA de secuencias de SARS-CoV-2 hasta las mutaciones en 3 meses, tal vez. O sea, se puede lograr. Pero bueno, te agradezco mucho, Andrea. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación para Andrea? Pau, adelante. Hola Andrea, primero que nada, muchas felicidades por tu trabajo. Ay, gracias. Y respecto a las respuestas que tuviste al hacer el análisis de las variaciones del genoma del SARS, según tú, ¿cuál sería la característica más interesante o más importante que recalcarías de tus resultados? Que los resultados, como mencioné, o sea, son diferentes niveles de resultados y de análisis. Y lo que tiene NextStrain es que, por ejemplo, todo te lo arroja en un solo archivo, que tú puedes explorar o hacer minería de datos de ese archivo para encontrar o relacionar, tener una visualización más completa de todo el panorama del genoma del SARS-CoV-2. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o observación?
Bueno, ok, te agradezco de nuevo, Andrea. Y Gracias. bueno, solo para cerrar esta parte, de esa habilidad que acabas de adquirir nos va a servir mucho en los meses venideros para ahora sí empezar a hacer las preguntas que pues todo el mundo tiene en mente, pero ya Sí, podemos hacerlas. Gracias, Andrea. Ok, gracias. vamos a continuar. Aranza, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Vale, es toda tuya la pantalla. Bueno, yo soy Aranzazú Pilar Romano Valerio, soy alumna de la licenciatura en biomedicina de la UAP y el nombre de mi proyecto del verano de investigación es el análisis de metagenomas de microbiota intestinal mexicana. Bueno, como sabemos, el estudio de la microbiota del ser humano está en un auge, ya que es muy importante para el estudio que tiene en nuestra salud y en en la enfermedad. Entonces, en especial la microbiota intestinal es muy importante porque podremos estudiar las enfermedades inflamatorias propias del intestino y también así mismo la nutrición del huésped. Gracias a que México tiene varias líneas de investigación activas en esta área, pues en un futuro se podrán realizar un metaanálisis pues a mayor profundidad, más robusto, para poder averiguar y determinar cuál es la composición de la microbiota intestinal mexicana, que actualmente pues aún es incierta y es un dato muy necesario. Entonces, este proyecto se basó en 5 pasos. El primero es la búsqueda de antecedentes. Aquí se realizó una búsqueda en las bases de datos internacionales en los que se pusieron varios filtros. El primero era estudios que hubieran realizado una secuenciación de microbiota intestinal. Y por último, también estudios que se hubieran llevado a cabo en nuestro país, en México, y obviamente también que la población estudiada fuera mexicana. Segundo, se hizo la selección de la bibliografía. Aquí igual se puso un filtro y se determinó, bueno, se eligieron aquellas que tuvieran un repositorio de sus secuencias realizadas en el NCBI y que tuvieran un acceso libre a través de su número de bioproject. Concluyendo, se llegó a que se seleccionaron 14 artículos de investigación en los que se pudieron obtener datos de 679 niños y adolescentes, todos entre la edad de 5 a 22 años, y pues las secuencias que se realizaban en todos estos artículos fueron de la RNR16S y de las regiones hipervariables de V3, V4. Seguido de esto, se realizó la descarga de datos. Después de esto, se adquirieron los conocimientos para el uso de los algoritmos del software de Quime2. Este software es muy importante ya que es el que mayormente se usa para el análisis de toda la data y metadata que se une de la secuenciación, ya sea equipos como Illumina, que es el más común, con el que mayormente se ocupa, entre otras plataformas también las acepta, y también porque su descarga es gratuita y a la vez te proporciona de todos los complementos con sus algoritmos necesarios para hacer un análisis completo de tus datos. Aquí lamentablemente se tuvo una limitante, ya que a pesar de que se tuvo acceso a la descarga de datos de nuestras bibliografías seleccionadas, eran insuficientes, ya que no tuvieron la información muy precisa que se requiere para que el algoritmo pueda realizar todo este análisis. Entonces, por último, se hizo la determinación, pues, por esto se hizo la determinación pues, de esta diversidad microbiana de nuestra bibliografía con la información que se tuvo publicada en los papers y en el material complementario de cada uno de nuestros artículos seleccionados. Entonces, con esto se pudo llegar a que Firmicutes, actinobacterias y bacteroidetes son los filos que mayormente se encuentran en nuestra literatura y igual con esto se pudo hacer una base de la microbiota intestinal. Aunado a esto, la literatura menciona que el filo Firmicutes y bacteroidetes, esta relación de abundancia específicamente 3:1 respectivamente, es un predictor para la obesidad infantil. Entonces, siguiendo con los filos que mayormente se encuentran, están las cianobacterias y las proteobacterias. Aunado a esto, también se pudieron encontrar bacterias biomarcadores que pues han sido utilizadas y que ya están determinadas para que en caso dado de su presencia, ya sea abundancia mayor o menor, pues ya nos puede dar una información
muy concreta acerca de nuestro paciente. En este caso, pues el impacto que tienen en la nutrición. Por ejemplo, Saccharibacteria, su presencia nos indica que hay una mayor degradación de compuestos azúcares que se obtienen de la dieta de nuestro paciente. Aquí hay que volver a mencionar a los firmicutes y bacteroidetes, ya que su abundancia, ya teniendo mucha abundancia por igual de estos dos filos, maximiza la absorción energética de la fibra en el paciente. Otra familia son los Biolophili, que a su presencia hace un predisor o es un factor de riesgo para contraer enfermedades gastrointestinales del paciente como la colitis o el síndrome metabólico. Siguiendo los Clistemneriaceae, que estas bacterias, al contrario de las otras, cuando se encuentran en una abundancia menor, impactan en la acumulación de grasa que tienen los pacientes y por ende esto causa un gran impacto en el índice de masa corporal de ellos. Por último, para mencionar, es la familia de las Akkermansias, que estas, a pesar de que representan un valor muy pequeño del total de todas las bacterias que se encuentran en el intestino, su valor es de 1 a 5%, al estar presentes, mejora la tolerancia de la glucosa en los pacientes y, como sabemos, eso también es de vital importancia para la nutrición. Bueno, llegando a la conclusión, pues con esto podemos definir cuáles son los principales filos de bacterias que se encuentran en la microbiota intestinal mexicana. A pesar de que se seleccionó o que se tuvo datos de una población pequeña, pues esto es un gran paso para adentrarnos a esta investigación o esta determinación de la microbiota de nosotros los mexicanos, y aún más con los pacientes que tengan un criterio de peso normal y también una condición de obesidad. Como limitante, como les mencionaba, pues no se tuvo acceso a toda la información que pues, los investigadores hicieron o concluyeron en sus propias secuencias. Entonces esto pues nos da en lugar de ser un avance, nos da un retroceso o es un tope, no solo en mi caso de mi proyecto, sino para futuros proyectos de investigación. Entonces, por esto es muy importante fomentar el publicar y el intercambio de datos generados, pues para poder avanzar en esta área de investigación y pues en un estudio pues metagenómico de México y así poder determinar esta microbiota. Mira, por último, agradecer su atención, agradecer al Instituto Nacional de Medicina por permitirme poder hacer este verano con ustedes y mi contacto aquí está por si tienen alguna duda o aclaración. Gracias. Gracias, Sara. Un par de cosas que quiero aclarar sobre tu trabajo. El primero, tu trabajo originalmente estaba pensado como ser un trabajo meramente bioinformático, pero para hacer cualquier trabajo bioinformático, la primera pregunta era si había datos suficientes, si estaban compartidos y si tenían todo lo necesario para analizarse. Entonces, retomando lo que tú ya mencionaste, la respuesta es no. Sí hay datos, sí están publicados, pero no se comparte todo lo que se necesita para hacer un gran análisis conjunto. Y básicamente ahorita has tenido que estar persiguiendo un poco a los autores para decirle, oye, faltaron los barcodes, faltaron estas cosas, etc. ¿Se va a lograr? Sí se va a lograr. ¿Y cuál? El avance más real que va a tener tu investigación es tal vez generar simplemente un lugar donde estén ya todos los datos y todos los barcodes, todo lo necesario para que otros investigadores u otros alumnos no pasen otra vez por todos estos meses que tú llevas simplemente de adquirir data. ¿De acuerdo? Dos, también vale mucho la pena destacar que tú no hacías bioinformática y aunque no has conseguido los datos, ya lograste correr Quime. Entonces, en parte es porque los desarrolladores de Quime se esfuerzan mucho para que Quime sea muy fácil de usar, pero al mismo tiempo estás a punto de simplemente agregar a tu currículum el sé utilizar Quime, ¿no? Y sé hacer por lo menos el análisis, ya la interpretación será otro problema. Entonces, nuevamente he estado insistiendo en esto últimamente en muchos foros. La bioinformática no es nada imposible, tampoco los alumnos se tienen que hacer másters bioinformáticos, simplemente es que enfoquemos bien el problema, enfoquemos bien la herramienta que se necesita y que el alumno se aviente la talacha, como en tu caso, de aprenderlo y decir, ya lo puedo hacer, ¿vale? Pero bueno, gracias, Sara. ¿Alguien tiene alguna pregunta u observación para Aranzazú sobre su trabajo?
Me quedó la duda, en tu proyecto, felicidades, en metagenómica es un tema muy interesante. Me queda la duda de, por ejemplo, en Quime quieres hacer una anotación, ¿cómo se le dice? Anotación estructural, perdón. Y, por ejemplo, has planteado la opción de poder realizar a partir de los datos que se te generen una anotación funcional de todo el microbioma. Ajá, sí, pues como lo mencionó el maestro Israel, el principal objetivo es generar pues esa biblioteca, ese repositorio donde se pudieran pues encontrar esta información que no es fácil de obtener. Y ya con eso, como tú lo mencionas, la idea es pues juntar todas esas secuencias y a partir de ahí utilizar Quime para hacer pues estructurar todo un árbol filogenético y llevar a cabo una caracterización pues de todas las bacterias que se puedan encontrar pues ya en esas secuencias, en todas esas secuencias hechas solo una. Gracias, Sara. Tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Alguien? Levanten la mano, abran su micrófono, por favor. Por ahí alguien ya tenía. Fernanda, por favor. Hola, Ara. Bueno, primero que nada, felicitarte por tu trabajo, está súper interesante. Y bueno, me surgió la duda respecto a esta composición que mencionabas respecto a la microbiota particularmente mexicana. Entonces, no sé si en la bibliografía discutían un poquito acerca de por qué es así, ¿no? O sea, no sé si tenga algo que ver con la dieta o a lo mejor ya esta herencia de mamá a hijo o si discutían algo por el estilo. Sí, claro. Pues en este caso, como les mencionaba, la bibliografía que se seleccionó tiene que ver con que los pacientes infantes tenían obesidad y por ende, pues uno de los factores era la nutrición. Entonces, con este análisis, con este estudio, pues nos abre una visión sobre el impacto que tiene la dieta y cómo va transformando y conformando la microbiota. Y ya entre ellos podemos incluir, bueno, hablando de la dieta, se puede incluir pues desde los niños que se encuentran más en la zona del estado no sé, del centro del país, cuánta comida chatarra se come o qué tan balanceada es su dieta, la vida industrializada de hoy en día que tiene que ver con los alimentos procesados, con los nuevos medicamentos que se están creando, también con los probióticos e incluso también ahora lo de la fórmula infantil, que pues ya no es, todos sabemos que es muy importante la lactancia materna y no se le da la importancia que debería, ¿no? Entonces eso también impacta pues en la formación de la microbiota intestinal. Y claro, un factor muy importante en este caso en especial, que es pues que el estudio se basó en niños, en infantes, pues como sabemos es una etapa muy importante en la vida. Pues te voy a poner un ejemplo que va muy a la par con esto de la microbiota, que es en la niñez, pues nosotros empezamos a crear los anticuerpos que nos van a preparar para futuras exposiciones a microorganismos. Así es, la microbiota se está conformando y pues va a generar un impacto en nuestra vida adelante. Gracias, Sara. Muchas gracias. Bueno, ok, vamos a continuar. Continuamos de acuerdo a la lista con Emanuel. Emanuel, por favor, la pantalla es toda tuya, gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Emanuel Salazar Díaz, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de Medicina y bueno, mi trabajo se titula como revisión bibliográfica sobre estudios de la variación genómica de nativos americanos. Como una pequeña introducción, tenemos que diferentes eventos demográficos en la antigüedad pues dieron origen a una gran diversidad genética de los diferentes grupos de la población nativa americana. Se sabe que pues aún en la actualidad este tema pues es de gran interés por la comunidad científica, o bueno, todavía tiene relevancia en los estudios que se realizan. Y pues bueno, por medio de diferentes marcadores alrededor del tiempo, como son principalmente el ADN mitocondrial o el cromosoma Y, se ha logrado recuperar e identificar los haplotipos originales de estas poblaciones nativas americanas. Sin embargo, un evento muy específico que se menciona es la deriva genética que ocurrió desde la colonización europea, lo que ha hecho, pues, bueno, lo que hizo con el tiempo, pues, un poco más complicado el análisis de este tipo de datos, bueno, de la recuperación de los haplotipos originales, que es como el principal objetivo de la mayoría de los estudios que se realizan.
objetivo general, pues se reunió información de relevancia sobre el estudio de la población nativa americana. Como un objetivo más específico, pues es conocer cuál es la importancia que la comunidad científica le ha dado a este tema a lo largo de los años. Como mencionaba, pues realmente este es un trabajo más como de revisión biográfica y bueno, para como una metodología de investigación que se ocupó, pues fue la simple búsqueda de recopilación en diferentes bases de datos, de las cuales se reunieron 4 principales, que es la que, bueno, es de relevancia para este proyecto que tenemos, que es el autor, así como el origen de este autor, el medio por el cual fue publicado, también el año de la publicación de estos artículos de los que recopilamos, así como las citas que hacen mención a estos artículos, ya que mediante ellas pues realizamos también unas gráficas que nos indican, nos pueden hacer como un poco más resumido cuáles son los años de importancia en los cuales pues la comunidad científica tiene más interés por estudiar este tema. También se puede sobre los artículos como único requisito, pues tenían que tener obviamente hablar sobre la genotipificación específica de alguna población en general. No especificamos, o sea, no viene como tal en los artículos que tuviera que tener tales poblaciones, sino que pues en general con que hablara sobre algún tipo de población nativa americana de la que fuera, pues ya se tomaba en cuenta para el conteo de estos artículos. También se sacaron otros datos, como es la región del ADN analizada y pues la técnica utilizada, pero bueno, para el proyecto que ahora presento no es de relevancia. Con el resultado de la recopilación de las citas por año de estos artículos, pues se vio que alrededor del tiempo ha habido un auge. Bueno, el primer artículo que recopilamos era aproximadamente en 1986. Después, pues como pueden observar, ha habido un auge de aumento en el interés pues, por el estudio de estas poblaciones. Y como se observa en la gráfica, se puede ver que aproximadamente en el año 2017-2018 es el pico en el que pues, la comunidad científica le ha dado más interés a este tema. Esto teniendo en cuenta que pues, es con base en la relación del citado por año de todos los artículos que recopilamos. Con relación a las revistas en las cuales pues, más se han dado bueno, las que más se publicaron estos temas, pues se encuentra que la base de datos de John Wiley & Sons es la que más ha sido de relevancia en el estudio de la población de individuos norteamericanos, porque es la que más cuenta dentro de nuestro conteo con más estudios publicados. De ahí pues tenemos otra relevancia, como puede ser PLOS ONE, la Academia de Oxford, Plan Genetics, etc. Así como, bueno, también obviamente tenemos a la revista Science y pues a la base de datos Nature. Sobre el origen de los autores, pues principalmente tenemos que la mayoría de los autores el origen de la mayoría de los autores que han publicado artículos relacionados con la población nativa americana, pues está la población norteamericana. También la población mexicana cobra relevancia, ya que pues, dentro de nuestro conteo, el origen de los autores en México, pues es la que ocupa el segundo lugar. Después, pues ya sigue la población de Canadá, Puerto Rico, Portugal, etcétera. Pero bueno, realmente esto ya cobra relevancia más cuando pues, se relaciona con los institutos, universidades en las cuales pues estas personas se encargaron, ya que la mayoría, por ejemplo, de personas mexicanas, a excepción me parece que fue del Instituto Nacional Exacto de Medicina Genómica, que creo que sí tiene artículos publicados. Realmente en nuestro conteo, mucha población, o la mayoría de la población mexicana que se encontraba, pues estaba haciendo sus estudios, o bueno, realizó estos estudios en otra universidad, principalmente pues norteamericana. Aquí cobra relevancia igual, pues que en nuestro conteo, la universidad o instituto que más se menciona, pues es la Universidad de Göttingen, en Alemania. Así que bueno, como conclusiones, realmente pues se podría decir que el estudio, a pesar de que actualmente se podría considerar que debido a la pandemia que pues actualmente cursa la humanidad, se podría pensar que el tema de la genotipificación de estos individuos podría quedar a un lado, pero realmente no es así, ya que como mencionamos, ya como se vio en la gráfica anterior, pues realmente no es que se haya tenido o sea, todos podrían pensar que a lo mejor la comunidad científica se ha desviado al estudio de otros temas diferentes, pero realmente este tema sigue siendo de gran auge dentro de la comunidad. Y pues simplemente como una pequeña conclusión, que es 2017-2018 ha sido el promedio de años con más interés en el estudio de estos temas, que pues realmente la mayoría de los autores son de origen norteamericano, pero actualmente también hacer hincapié en que como se vio al momento de las publicaciones de las revistas, pues la comunidad europea no se está quedando atrás con el estudio de estas poblaciones. Y bueno, simplemente, realmente es muy corto lo que realizamos, porque realmente solo fue una pequeña búsqueda biográfica, pero bueno, agradecer su atención y
Y pues sería todo de mi parte. Gracias, Emanuel. Y efectivamente hay que hacer un par de precisiones. O sea, esto fue una revisión rápida en realidad. Obviamente va a continuar. Todas las conclusiones que presentaste, yo las pondría ahorita, por ahora, con un alfiler, a reservas de confirmar que no nos falten publicaciones por ahí, ni citas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de Y esto es hecho, para que no se le pare los pelos a nadie, sobre todo por algunos de los gráficos que muestras, principalmente creo el de las principales universidades que han llevado a cabo estos estudios. sí, Sería muy debatible que no son solo esas, ¿no? Sino que participan también investigadores de las regiones. Pero, corrígeme, pero quizá hay que hacer la precisión que ese gráfico que presentaste de las principales universidades es de los primeros autores o de los corresponding, ¿cierto? sí, lo que pasa es que igual me faltó aclarar eso, que realmente la recopilación de datos que tenemos todavía va a continuar, o sea, todavía no acaba, realmente no tenemos, para ser sinceros, aún es muy poca la cantidad, yo creo, para sacar una conclusión, como en todos los datos que presentamos, pero bueno, actualmente en los datos que tenemos, pues son estos los que hemos logrado recopilar, pero aún podría cambiar, obviamente. Claro, hay que hacer esa precisión, Emanuel, y hay que dividirlo, aprovechando que se está haciendo la recopilación de datos, entre las universidades que proporcionan al primer autor o corresponding y las universidades que proporcionan a los coautores, ¿de acuerdo? Sí, Con la de hecho, intención, bueno, obviamente, de mencionar que esa información va a ser como un proxy de en dónde se está generando el conocimiento, ¿va? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Emanuel. Antes de abrirles las preguntas a tus compañeros, aquí quiero destacar también que tanto tú como Fabricio, que va a presentar a continuación, ustedes son estudiantes de medicina, ustedes no saben de informática, y aún así se acercaron porque querían aprender un poco de lo que hacemos en medicina genómica, y bueno, yo les dije, no sé no sé cómo puedo enseñarles algo. Hicieron el esfuerzo de aprender como las bases para poder hacer bioinformática, pero la verdad es que a la larga, creo que tanto ustedes como yo nos dimos cuenta que su formación de médicos no se va a ver muy beneficiada por aprender a hacer bioinformática. Entonces tratamos de darle el giro y ahorita pues ustedes están haciendo esta revisión bibliográfica que si bien a nosotros como grupo nos va a servir para poner en contexto qué tanto interesa lo que hacemos y dónde interesa lo que hacemos, y a ustedes creo que los voy a poner en contexto del panorama de la medicina genómica. Yo no sé, pues, yo no seguí la carrera médica más allá de los 2 años de medicina que me dieron. No sé si ustedes van a seguir por el camino de un médico tradicional o van a hacer investigación, etcétera, pero creo que tener este contexto de qué tipo de investigación se hace, por lo menos respecto a poblaciones de la región en la que están ustedes, yo espero que les sirva de algo en el futuro. ¿Vale? Pero bueno, gracias, Emanuel. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre el trabajo que acaba de presentar Emanuel? Yo, no, más bien un comentario. Creo que estaba muy interesante la forma de abordar pues de dónde proviene la información. Creo que muchas personas, incluyéndome yo, no tomamos en cuenta muchos de estos factores como el origen del trabajo, por ejemplo, la universidad de la que provienen, el país y demás, en ciertos aspectos, ¿no? Obviamente, para este conjunto de datos sí hay que saber de las poblaciones que se utilizan, pero creo que fue una manera interesante de abordar y de darle importancia a estas referencias de trabajos. Entonces, pues muy bien. Gracias. De hecho, igual como participamos dentro de un proyecto que ya tiene bases de Josué, realmente pues como que todos participamos dentro de un rubro específico, entonces pues yo pues me tocó esta parte, entonces pues, gracias. Gracias, Emanuel. Sí, como verán más adelante, en realidad ellos, tanto Emanuel como Fabricio, bueno, trabajan como parte del proyecto principal de Josué, pero bueno, vamos por pasos. Muy bien, Fabricio, la pantalla es toda tuya, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos. Uno de los mayores problemas que nos podemos dar en cuenta hoy en día es definitivamente el estado de la población indígena que tenemos en el país, en México. 125 millones de personas que son las habitantes oficiales, extraoficiales de parte de INEGI,
de las cuales entre 15 y 25 millones de personas han sido declaradas o han sido catalogadas como indígenas, y hasta hoy día, maravillosamente, por alguna razón, siguen siendo catalogadas como minoría de un país donde son 125 millones de personas. O sea, prácticamente algo un poco ilógico, pero justamente para ello es que se realizan este tipo, por ejemplo, de investigaciones, o se llama la atención este tipo de temas de estudio. A continuación les voy a presentar cuáles fueron los avances y cuál fue el trabajo que se realizó durante el programa de estancia de Delfín, el cual tiene como titulación Relevancia de regiones de DNA analizadas en población nativa mexicana. Mi nombre es Luis López, soy estudiante de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este trabajo se realizó bajo la tutoría del maestro en ciencias Israel Aguilar Ordóñez, que es jefe del departamento de supercómputo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ahora, un resumen o una visión general de qué fue lo que se realizó. Se abordaron dos partes principales específicas. De primer punto, la revisión bibliográfica general sobre estudios genómicos en la población nativa mexicana. Y en segundo punto, que es la parte que tiene un poquito más de perspectiva futuro de nuestro lado, que somos quienes somos estudiantes de medicina, que no tenemos demasiado dominio en la parte de la bioinformática, de momento es la bibliometría, específicamente en estudios genómicos en población nativa mexicana. Como ya vimos en la parte de la presentación del compañero, curiosamente es estudios en población mexicana, pero la mayor parte de las universidades que lo caracterizan o que le dan autoría son universidades o instituciones, ya sea de Europa o de Estados Unidos. Bueno, procedemos. Con la parte de la revisión bibliográfica, es muy curioso conocer primero el por qué hacer algo y después el saber qué se va a hacer. Por ejemplo, vámonos con la revisión bibliográfica. Se revisaron dos vertientes principales: el tipo de DNA que se ha realizado en estudios de población nativa y la región de DNA. ¿Por qué? Tipo de DNA específicamente en DNA ancestral, el cual prácticamente nos puede dar como que una base o un inicio sobre cuál es uno de los orígenes de la población americana, específicamente, por ejemplo, en el caso de la población mexicana. En el caso del DNA moderno, que ya es con poblaciones indígenas actuales, donde el primer problema que podemos ver, lo podemos recalcar desde el estudio, por ejemplo, de la historia. Por ejemplo, no es un secreto a voces que después de la caída del Imperio Azteca, Cortés realiza los múltiples viajes para reconocer el territorio que actualmente conocemos como México, pero curiosamente muy pocas fuentes mencionan que el repoblamiento indígena lo realiza Cortés a base de poblaciones tlaxcaltecas. Entonces, la cuestión aquí es cuánto DNA en realidad indígena actual se está realizando, se está haciendo a base de población tlaxcalteca. Y después las regiones de DNA específicas, con respecto a, enfocado en el inicio a 3 puntos: DNA mitocondrial, cromosoma Y y cromosoma X. ¿Por qué razones se van a estudiar estos 3 tipos de DNA? Pues básicamente porque dependiendo de cuál tipo de DNA estudiemos, es la historia demográfica que estamos contando. Resulta que no es lo mismo estudiar DNA mitocondrial con cromosoma Y, por ejemplo. DNA mitocondrial es heredado directamente de la parte materna y cromosoma Y pues directamente de la parte paterna. Y la pregunta del millón es, pero se supone que en población nativa mexicana podría llegar a ser lo mismo. Resulta que no. Y no solamente en población nativa americana o población nativa mexicana, sino que en general. La mayoría de las poblaciones son patrilocales, lo cual nos quiere decir que es en realidad la población o el grupo femenino el cual se mueve hacia la zona de residencia de lo que viene a ser el grupo masculino. Ese es por un punto. Segundo punto, cuando hablamos de población nativa mexicana, tenemos que hacer mención específicamente a la época de la colonia, a la época de la Nueva España. Y algo que está muy claro por todas las personas es que existía todavía el sistema de castas. Por ende, la mayoría de los descendientes actuales, tanto mestizos como una parte de nativos que ya no son tan nativos, por así decirlo, son resultado de la mezcla de un padre europeo con una madre indígena americana, en específico una madre mexicana. Entonces es curioso que nosotros podamos determinar cuáles son, por ejemplo, haplotipos en los cuales descienden las poblaciones actuales. Y después el cromosoma X, el cual a futuro termina siendo, al menos en esta revisión que se realiza, un poco dejado de lado debido a que tiene tanto la parte de la herencia paterna como la parte de la herencia materna. Entonces, de momento, intentamos eliminarla de momento. Y segundo punto, la bibliometría, específicamente ese tipo de estudios.
Básicamente se buscan algunos puntos. Las citas por año de los artículos principales, de los cuales se desglosa todo el tipo de investigación que se ha hecho. También, cosa muy interesante, la cantidad de personas genotipadas, nativas indígenas, contra la cantidad de personas censadas oficialmente por el gobierno, en el cual, repito, aquí varían las cifras, desde 15 hasta 25 millones de personas. Entonces, no es una minoría, es necesario aplicar y dirigir métodos de investigación hacia las personas que son indígenas, tanto declaradas como oficialmente, pero actualmente pues no se realiza, y también por el tipo de DNA moderno, ancestral, por la causa que anteriormente se comentó, y también en la región de DNA, específicamente en DNA mitocondrial y DNA del cromosoma Y. Ahora, ¿cuál fue la metodología? Permítanme, ahí está. En el caso de la revisión bibliográfica, principalmente en estos estándares, en estos temas que se había comentado, en las revistas que se colocan aquí en la pantalla, como por ejemplo PLOS, Nature, Springer, Elsevier, y otra fuente, otra base de datos muy curiosa que es el IGIA. En el caso de la bibliometría, bueno, mi caso era la primera vez que utilizaba y que me adentraba en el lenguaje de programación RStudio, el cual definitivamente considero que no debe ser dejado únicamente a las personas que están acopladas a la bioinformática, sino que las personas que están en el área de la medicina, ciencias de la salud, deberíamos de tener un aprendizaje, una enseñanza al menos básica con esto, un poquito más para que no, para empezar a ahondar en diferentes campos de estudio y no simplemente acoplarnos a la parte clínica, por ejemplo. En las bases o en las fuentes de información del INEGI, el cual es pues, la fuente oficial mexicana de las bases del censo, y un poquito al final me surge bastante la curiosidad, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. ¿Por qué? Porque México, pues, actualmente, como lo conocemos, abarca una gran cantidad de culturas indígenas. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas culturas, por ejemplo, la cultura maya, la cual prácticamente es cortada con la geografía actual en México y Guatemala? Entonces, definitivamente deberían ser fuentes o formas de estudio a futuro para poder ir contemplando ir realizando un solo resultado con respecto a la revisión que se hace en población nativa americana. Ahora, vamos a ir con una parte de las conclusiones en las cuales me voy a apoyar de algunos gráficos que ya han sido publicados de parte de otras personas. Principalmente veamos en la parte de la izquierda, figura número 1, en la cual básicamente se nos va a dar la distribución general de los haplogrupos del DNA mitocondrial. En el caso de, por ejemplo, población nativa mexicana, vamos a especificarnos principalmente en el caso de América, 5 haplogrupos principales. En el caso de México, nos vamos a ocupar principalmente a 2 específicamente. Por ejemplo, podemos ver aquí en el cuadro de referencias, en los haplogrupos el Q y en el haplogrupo el tipo A. Y ahora vayamos en la figura número 2, en la cual vamos a hacer referencia con respecto a la frecuencia de los haplogrupos del cromosoma Y. Aquí este es un resultado muy curioso, porque en el caso de América en general, se toman en cuenta 2 haplogrupos específicos principales, en el caso del Q y en el caso del C. Y específicamente en México, pues nos vamos a juntar un poquito más en la parte del Q y en la parte norteña, en la parte del C. Se comenta que puede haber pues se pueden inflar la cantidad o se puede inflar el estimado de población o de mezcla europea que se tiene en la parte de México, debido a que la población norteamericana, que comprende Canadá, México y Estados Unidos, que son 3 países, tienen una ascendencia compartida en Asia Central, un parentesco muy similar a las poblaciones, por ejemplo, de Siberia, debido a las 2 grandes migraciones que ocurrieron en periodos pasados. Ahora veamos de este otro lado con los gráficos en figura 3 y figura 4. Vamos a tener también que las poblaciones específicamente del norte van a tener pues esta afinidad específicamente con las poblaciones siberianas, y debido a ello vamos a tener 2 linajes paternos fundadores principales, en el caso del QM y en el caso del QC, y 2 linajes menores, los cuales se comentan en la gran cantidad de bibliografía, que son como los puntos de quiebre o los puntos específicos que deben de procederse a la investigación, que son el C3, el C3P39 y el C3PM. Y por último, en el último gráfico, en el número 4,
pues simple y sencillamente vamos a tener cuál es la variación del cromosoma Y en los continentes específicamente americano. Y vemos, por ejemplo, aquí una distribución de dos haplogrupos principales, en el caso de población norteña. Específicamente vemos ahí geográficamente la población seri, que anteriormente ya se mencionó, una curiosidad de por qué se resalta en la población mexicana, y también el resto de la población pues, de México, un poquito acoplada en la parte de Oaxaca, pero también acoplada en la parte del centro. Y curiosamente estos gráficos son como consecuencia de estudio de DNA ancestral y DNA moderno, y hay que tomar en cuenta que, cosa que no se señala en gran cantidad de papers, la parte histórica de estos viajes, por ejemplo, de Cortés con la mezcla de la población tlaxcalteca, y no se menciona un poquito más, no se menciona más que nada la población o la circunstancia sociodemográfica y socioeconómica que se desarrollaba aquí en México, porque pues existía todavía el sistema de castas, era más prudente o era más probable que hubiera una mezcla paterna europea con una mezcla materna americana, pero no fue, aún así, llega la independencia y todo ello se queda abolido el sistema de castas, pero aún así hasta nuestros siglos actuales, este sistema aún no termina por, pues, eliminarse. Y ya nada más como misión a futuro, se busca verificar la cantidad de personas genotipadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Antes de que yo comente algo, ¿tienen alguna duda, pregunta o observación? Adelante, Pau. Me llama mucho la atención porque esta situación bueno, muchos sabrán que yo soy de Tlaxcala, ¿no? Y siempre se cuenta la historia de la migración de las 400 familias debido a que los tlaxcaltecas, el pueblo tlaxcalteca tenía una muy buena, pues, tenía muy buena relación con los españoles, ¿no? Entonces, esto provocó que hubiera un evento que se llamó la Migración de las 400 Familias, en el cual llegaron a poblar lugares en el norte, e incluso una ciudad, no sé si sea pueblo o ciudad, que se llama San Esteban de la Nueva Tlaxcala, creo que se llama, en Coahuila, y incluso, bueno, he visto que historiadores hablan de que los mismos españoles llevaron después a varias familias tlaxcaltecas a las Filipinas para seguir poblando algunas islas, ¿no? Que estaban por ahí, pues despobladas. Así que a mí se me haría muy interesante el observar o al realizar un análisis, por ejemplo, de las comunidades que se supone o tradicionalmente se piensan que fueron de donde partieron las familias que se llaman San Cosme y Xalosto, creo. Curiosamente, esa parte no conocía, la de la migración hacia las Filipinas, y pues efectivamente se tiene razón, porque se decía que, por ejemplo, en España en el siglo XVII, en el siglo XVI, era un imperio en el cual no caía el sol, porque era desde Filipinas hacia Europa. Entonces, sí, definitivamente sería lo colocaré como una visión a futuro, verificar si existe una relación, o si se ha encontrado ya en un artículo o algo así respectivo a la migración de estas familias tlaxcaltecas. Porque en caso de que, por ejemplo, se continúe mencionando, se haga más alusión a ese tipo de migración, la mayoría de las poblaciones indígenas actuales serían descendientes prácticamente de tlaxcaltecas. Por ejemplo, las poblaciones otomíes, los seris, al parecer no, porque el máximo lugar a que llegaron hasta en el norte era hasta Monterrey, pero pues no así que hay bien clic para verificarlo. Ok, bueno, quiero destacar un par de cosas aquí. Primero, admiro la seguridad con la que dicen las cosas y está bien, son jóvenes. Solo tengan cuidado y recuerden que con lo que trabajamos no son solo datos y que nos surja una pregunta o una curiosidad. Buscar la respuesta no es lo único que nos debe de motivar. Mi punto es, estamos hablando de la historia de pueblos, ustedes saben que muchos de estos pueblos todavía siguen sufriendo discriminación y cosas así, entonces hay que ser muy respetuosos desde el planteamiento de las preguntas. ¿Por qué quiero saber esto más allá de por qué se me ocurre? ¿Vale? Mi punto es, también mucho de lo que ustedes propusieron está bien y suena bien, solo necesitamos muchas referencias y muchas bases para decir esto ocurrió, etcétera, etcétera. Habiéndoles dicho eso, espero que se den cuenta cómo ahorita en unos minutos
llegaron a proponer una pregunta de antropología molecular muy interesante. Si tuviéramos los recursos o los datos ya, valdría la pena, por ejemplo, comprobar si es cierto esa narrativa que ustedes conocen, buscar las fuentes originales de esa narrativa, reforzarla, y podríamos hacer las preguntas si tuviéramos los datos o los genomas correctos. Se me ocurre rápido, o sea, buscar a representantes, hacer una labor antropológica actual y buscar a los representantes de estas hipotéticas familias, digo hipotéticas ahorita porque yo no tengo la evidencia, y tomar sus datos y compararla con datos públicos. Olvídense ahorita de algo específico, solo con datos públicos y ver si hay. Si no hay matches por ahí, bueno, entonces seguir otra vez el hilo antropológico y decir, vamos a estos lugares donde hay evidencia antropológica de que fueron repoblados por estas familias, y nuevamente buscar como a los descendientes y hacer la comparación y demostrar que efectivamente la historia molecular en los genomas de las personas concuerda con la narrativa antropológica, ¿vale? Y bueno, ustedes llegaron a esa, yo ni les dije nada, o sea, ustedes solitos llegaron a esa pregunta. Para resolverla no me necesitan a mí, no necesitan a nadie, solo necesitan saber cómo hacer el análisis de variantes, y básicamente un análisis muy tradicional que se conoce como kinship, el cual te dice más o menos, tú tomas muchas muestras y te dice Sí, cuáles se están cortó. más relacionadas unas con otras. Se cortó, no importa, el punto se queda grabado de todos modos. Bueno, les decía que está bien, me agrada mucho lo que acaba de pasar. Y ya por último, nada más recalcar otra vez que tanto Emanuel como Fabricio pues son médicos, y yo tenía la duda de si de verdad yo podía enseñarles algo que valiera la pena, pero me da mucho gusto ver cómo en realidad pues nada más soy un puntito más en su camino, y ustedes mismos toman lo que necesitan o lo que les sirve de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, y de ahí pues ustedes escogen su camino, ¿vale? Gracias, Fabricio. Vamos a continuar, por favor. Para no perder la temática, Josué, continuamos contigo, por favor. Bueno, pues ahora va mi proyectito, que es para el verano del fin. Tiene como nombre recopilación de información genómica de nativos americanos. Y bueno, como ya todo el mundo lo ha dicho, pues es parte del programa Delfín, y pues nuestro asesor, como siempre, Israel, pues que nos dio esta oportunidad de colaborar, le damos las gracias. Bueno, como una pequeña introducción, muchos de los estudios del genoma, o más bien de genómica y de genética, hoy en día pues tienen lo que se dice un sesgo, una inclinación a poblaciones caucásicas europeas. Hay una nueva representación a otras poblaciones, y bueno, entre las que se incluye pues las nativas americanas. Diversos estudios que han puntualizado en este pequeño problema de subrepresentación en el mundo, es decir, de la poca representación de poblaciones humanas en el mundo, valga la redundancia, es eso, que concluyen que la población europea es la más beneficiada de los estudios genómicos y genéticos, por ejemplo, llevándolo a un aspecto de medicina genómica. Esto pues nos lleva a muchos errores, por ejemplo, si se quiere implementar, como yo dije, esta medicina genómica en países, por ejemplo, como de América, y si se toman como referencia los estudios que se han hecho sobre las poblaciones que no son nativas americanas, por ejemplo, se puede tener información incorrecta y pues por lo tanto perjudicar a los individuos en vez de beneficiarlos. Entonces, pues en ese trabajo se recopilaron pues un poco en conjunto con Emanuel y Fabri, todos los estudios, bueno, se han tratado de recopilar todos los estudios de genotificación y de secuenciación de las poblaciones nativas americanas. Esto pues nos incluye lo que es secuenciación ya sea de genoma, de exoma o genotipado, por poner un ejemplo de microarreglos, pero pues como ya vieron también existen el genotipado de los cromosomas X, Y o los estudios enfocados a ADN mitocondrial. Esto pues también es complemento a la redacción de un artículo de divulgación y de revisión que está en proceso. Pero bueno, el objetivo general de todo esto es pues poder proporcionar una referencia sólida para que algún investigador o investigadores e institutos que quieran
continuar con los proyectos de secuenciación de poblaciones e individuos nativos de América que tengan poca o nula representación en la genómica. Entonces, pues la metodología, como ya lo mencionaron un poco antes, es básicamente meternos a las bases motores de búsqueda que tengan los artículos. En nuestro caso, pues básicamente fue PubMed y Google Scholar, y pues ya de ahí se derivan las diversas journals, revistas que les presentaron. Y básicamente son términos muy sencillos que ya cuando se hacen, pues se arroja la cantidad increíble de artículos. Por poner un número que aquí no puse, pero por ejemplo, con ese simple búsqueda arrojan más de 2,000 artículos. Obviamente hay que fijarse qué es lo que contienen, pero que al menos tienen esos términos dentro del título del artículo o del cuerpo del artículo como tal. Obviamente el siguiente proceso es hacer una recopilación en un dataset donde pues ya filtramos esos artículos, esa búsqueda, y pues ya podemos clasificar la información que contiene esa búsqueda, ¿no? En nuestro caso, pues al menos el dataset, la tabla que estoy haciendo, pues a mí me interesa pues ver la región de ADN que se está estudiando, las poblaciones de los individuos que se incluyen, y algo muy importante es la disponibilidad de datos que pueden ser públicos o privados. Posteriormente, ya que se tenga la recopilación, pues se pretende o se ha hecho manejar y graficar estos datos usando R. Se pueden obtener diversos gráficos. Los que hemos hecho pues han sido ya sean líneas del tiempo, gráficas piramidales, e incluso por ahí hay unos mapas geográficos que están en proceso. Pero la información que es recopilada, como se van a poder dar cuenta, basta para generar diversas gráficas que van a representar datos muy útiles para poder, como ya lo había dicho en el principio, dar una referencia sólida de pues, las poblaciones e individuos nativos que hacen falta representar en la genómica. Entonces, algunos resultados que hemos obtenido es que pues sí ha habido diversos avances en la investigación genómica de nativos americanos. Más o menos desde 1985 se empezó a estudiar a la población nativa americana, esto a partir de genotipado de DNA mitocondrial, pero hasta la fecha, con los artículos que hemos recopilado, podemos decir que existen 7 investigaciones de secuenciación de exoma completo, aproximadamente más de 20 investigaciones de secuenciación de genoma completo y más de 90 investigaciones de genotipado. Recordemos que esto fue después de hacer un filtrado inmenso de títulos tentativos y de los abstracts que tienen estos artículos que mencionaban que contenían tal información. Aquí en una pequeña línea del tiempo que es sobre las investigaciones, aquí nada más hay de destacar que es una línea del tiempo de proyectos genómicos de secuenciación de nativos americanos. En rojito son los proyectos de secuenciación que se han enfocado en secuenciar por medio del genoma completo el ADN antiguo, como ya lo había mencionado antes. Los nombres azulitos son los que se han enfocado únicamente en DNA de individuos contemporáneos, modernos por decirlo así, de secuenciación de genoma completo. Y hay los verdecitos que ahí se medio logran ver, son los de secuenciación de exoma completo. Dije que había más, pero estamos en proceso de actualizar esta línea del tiempo. La secuenciación de nativos mexicanos, particularmente para el pueblo de México, es a partir de lo que hemos recopilado, tenemos el dato que existen solo 188 nativos mexicanos que han sido secuenciados, y estos forman parte de solo 30 grupos indígenas de México. Esto nos indica si nos referimos a las estadísticas que nos reporta, por ejemplo, INEGI, más de la mitad de los grupos indígenas mexicanos siguen sin tener la presencia, por ejemplo, de secuenciación de genoma completo en la investigación genómica. Aquí hay un grafiquito de pirámide que nos muestra, por ejemplo, que el grupo indígena más, por decirlo, representado en secuenciación, pues son los nahuas.
más bien en la comparación entre individuos censados y secuenciados. Por ejemplo, los nahuas son el grupo indígena con más representación en censos, con más de 2 millones, pero solo tiene aproximadamente 15 individuos secuenciados, seguido de los mayas, que ahí reduce un poquito drásticamente su población a 1,5 millones, más o menos, pero ellos son es el grupo más representados en secuenciación, con más de 40 individuos. Entonces, dependiendo del grupo y de su censo, pues va a variar, pero como ya lo había dicho, más de la mitad de los grupos indígenas que existen en México les falta una representación adecuada para genómica. Entonces, algunas perspectivas y cuestiones que hay por resolver en este proyecto, pues es la comparación de los demás grupos nativos en América, ¿no? Aparte de México, pues en América también existen otros grupos nativos que necesitan ser representados de manera adecuada, y pues habría que ver cómo es que la comparación en sus individuos secuenciados censados contra censados se ve esa pirámide. Y bueno, ¿qué tan accesibles son los datos? Esto nos referimos a que, por ejemplo, ya he hecho un proyecto de secuenciación de genoma completo, los investigadores qué tan públicos ponen a disposición de los demás esos datos. Si pueden ser también parcialmente públicos o definitivamente son privados. Y a partir de todo la recopilación, es posible que se pueda realizar un mapita donde se muestren pues los países que tengan una mayor y una menor población nativa secuenciada. Esto obviamente pues en referencia a los censos que se reporten en cada país. Y pues eso sería todo, nada más como agradecimientos a IRRA y a nuestros compañeritos del laboratorio, y también pues agradecerle de nuevo y regresarles el agradecimiento a Emanuel y Fabri, porque pues su ayuda ha sido muy útil, por el hecho de que pues es muchísima información que se contiene en los artículos y llega a ser abrumadora, pero pues su apoyo es muy bien recibido. Y pues eso es todo. Gracias por su atención. Gracias, Josué. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, observación sobre lo que acaba de presentar Josué? Hola, José. Pues igual, de igual manera, como mencionaba antes, esta búsqueda bibliográfica pues tan a profundidad es muy, pues es muy interesante verlo desde este punto y darle la importancia, ¿no?, que realmente tiene. Tengo un par de preguntas. Bueno, sí, es un par. En cuanto a los términos de búsqueda, los términos utilizados fueron end. Entonces, los artículos que resultaron fueron los que tenían los 4 términos. ¿Eso es lo que tú buscabas? Sí, obviamente, como les dije, como PubMed tiene solo esa como búsqueda avanzada de eso, de agregar terminología, obviamente también me iba a poner los artículos que una de dos, o tuvieran los 4 términos o solo uno de los 4 términos. Entonces, por eso digo que salió una búsqueda muy grande, pero eso me permitió, ¿cómo decirlo?, que no se me escapara alguna investigación que por alguna razón solo tuviera como que más de uno de esos términos. Quería buscar, o sea, de verdad en la mínima cantidad de información que tratara sobre esta búsqueda. Es decir, que no se me pasara ninguno, básicamente. Sí, pero por ejemplo, en este caso también, bueno, al menos que me equivoqué y justamente tu objetivo era otro, podrías haber utilizado los términos de OR, en el caso, por ejemplo, Native Americans, y después AND, y entre paréntesis los otros términos que tú querías buscar, como genome sequencing, exome sequencing, and genetics, los 3 entre paréntesis, y utilizar como los términos OR para que te pudiera la búsqueda, entonces decir, arrojar todo lo que tuviera Native Americans and cualquiera de esos 3 términos, pero me parecía, o sea, a mi entendimiento, a expensas de que me equivoqué, si lo buscabas de esa manera es que los artículos que encontraras tendrían que tener todos esos términos, no solo 1 o 2 como mencionabas.
Sí, claro, sí, sí, es muy válido lo que me comentas. Y sí, sí, sí se ha hecho. Aquí nada más puse una búsqueda muy general cuando empecé a hacer el proyecto, pero sí he variado muchísimo Ah, los ok. términos de búsqueda. Sí, incluso Ah, nada ok. más, por ejemplo, he hecho la búsqueda exclusiva de nativos americanos y secuenciación de exomas. Entonces ahí ya reduce de los que les dije, de más de 2000 hasta unos que será 20 artículos, y de esos 20 ya nada más esos 7 eran los que yo elegí, por decirlo así. Pero Sí, sí, he sí, sí. variado la búsqueda y han coincidido los resultados. Igual también con el not, por ejemplo, si hay algunos que están repetidos y que no son de tu interés, entonces también los puedes directamente excluir. Y otro también en cuanto a la búsqueda, por ejemplo, utilizaste PubMed y Google Scholar, que a mí me gusta mucho Google Scholar, mucha gente no le gusta, pero hay algunos artículos que incluso yo he encontrado ahí que no me salen en Copernio, por ejemplo, o en otras bases y que ahí son gratuitos, desconozco la razón, pero ¿intentaste utilizar otros? O sea, como, no sé, como Scopus o Web of Science, o definitivamente los descartaste desde un inicio. No, por ejemplo, PubMed y Google Scholar sí son los principales porque son como que me han coincidido las búsquedas súper bien. Y como bien dices, en Google Scholar como que se encuentran a veces cosas extra bien bonitas. Por ejemplo, en Scholar he encontrado hasta libros que han tratado sobre investigación genética en América. Entonces eso también me apoya muchísimo a comparar bibliografía. Pero los que mencionas, por ejemplo, Scopus, Web of Science, los he usado como para verificar lo que presentó también Fabri y Emanuel para las citas de los artículos. Porque muchas revistas, o sea, tienen el artículo, pero no tienen un registro claro de sus números de citas por año, por decirlo así. Entonces, esas revistas que mencionas, esos motores de búsquedas que mencionas, también tienen un apartado de cómo se ven las citas, por ejemplo, por año o por autor de esos artículos. Entonces, también los he usado. ¿No? O instituto también, ¿no? ¿Qué instituto está publicando sobre eso? Sí. Ah, muy bien. Sí, pues sería todo. Gracias, José. Sí, gracias a ti. Gracias, Araceli. José, ahí tal vez vale la pena recalcar que llevas una bitácora de búsqueda, ¿cierto? Claro, sí. Entonces eso siempre será expandible o contrastable con si en algún momento decidimos actualizar la búsqueda, utilizar otro algoritmo y ver qué tanto coincide. ¿Va? Sí. Bueno, yo tenía algunas observaciones, pero en general creo que no. En general la observación nada más es sobre tu trabajo. Tu trabajo, además de continuar con esto que es muy importante, o sea, el revisar dónde están los datos y si podemos acceder a ellos o no, nos va a abrir la puerta a hacer muchas cosas con herramientas que ya tenemos y con herramientas que estamos haciendo, ¿no? Eso es muy valioso. Pero además, realmente en este verano de investigación, tú te encargaste de dirigir el trabajo de Manuel y de Fabricio, y pues eso es un nivel de responsabilidad más que yo siempre he dicho, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, simplemente a veces pues no sé si los cuidamos mucho, no confiamos mucho, no sé cuál sea la razón o si es una sola razón, pero el punto es pues lo hiciste y han avanzado bien, ha mejorado mucho el trabajo que se está presentando y pues ya no nos falta el tiempo para revisar el avance que tienes para ver cuándo publicamos la revisión que ya has llevado a cabo. Pero bueno, pues nada, te quiero felicitar, Josué, por tu trabajo y pues nada más eso, ¿vale? Vamos a continuar, por favor. Gracias, Josué. Vamos a continuar. Nos quedan 2 presentaciones. Fer, tú eres la siguiente en la lista. Por favor, la pantalla es toda tuya. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Fernanda Mirón y el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca del proyecto que desarrollamos este verano en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el marco del programa del FIM 2021, que lleva por título Modelos demográficos para la detección de señales de selección en genomas completos de nativos americanos a través de Population Branch Statistic o PBS. Y bueno, antes de entrar de lleno con este tema, me gustaría un poco sumergirnos acerca de qué son las señales de selección, para qué las estudiamos y cómo las estudiamos. Bueno, a través de los últimos años, el ser humano ha tenido este interés creciente por comprender pues dónde nos originamos y posteriormente cómo fue que la raza humana se fue expandiendo a través de todos los continentes. Actualmente, la hipótesis que se considera como la más acertada establece que los humanos anatómicamente modernos, que somos nosotros,
nos originamos en África, posteriormente nos expandimos hacia Europa, Asia y finalmente llegamos al continente americano. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que a través de todos estos procesos de expansión, los humanos nos expusimos a su vez a agentes externos que afectaron nuestra habilidad de supervivencia. Y a estos los conocemos como en el ámbito científico o en el léxico científico como presiones selectivas. Entonces, existen distintos ejemplos de presiones selectivas, pero las que son como más importantes las podemos recordar de forma muy sencilla por esta mnemotecnia que significa panda po o patita de panda en español, y que básicamente nos habla de algunos depredadores, la disponibilidad de recursos, algunas enfermedades, y de forma un poco más presente en nuestros casos, por ejemplo, de altitud, de distintas temperaturas, distintas fuentes a distintos tóxicos, nutrientes, entre otras cosas. Y bueno, lo interesante de todas estas presiones selectivas es que en la mayoría de los casos conducen a adaptaciones en el organismo. Y para esto tenemos 3 ejemplos que son bastante interesantes. El primero es la comunidad inuit perteneciente a Groenlandia, que sabemos que es un país que en realidad tiene temperaturas frías súper extremas y que las comunidades que viven aquí tienen una dieta muy muy fuerte basada en animales marinos. Entonces, en distintas investigaciones se identificó que estas comunidades tenían un mejor metabolismo del omega 3, que sabemos que se encuentra en el pescado, y un mejor metabolismo de ácidos grasos. Y por tanto se generó una hipótesis de selección que mencionaba que este tipo de mejoras en el metabolismo podían ser, porque son hipótesis, producto de esta exposición a temperaturas realmente bajas. Otro caso, por ejemplo, son las comunidades del altiplano tibetano y, por ejemplo, también pertenecientes a los Andes peruanos, que por ejemplo se encuentran todo el tiempo presentes con ambientes que en realidad tienen una reserva de oxígeno muy baja y que dificultan la capacidad de que exista la vida, pero pues existen. Entonces se ha identificado que tienen mejor captación de oxígeno y por tanto igual se ha establecido la hipótesis de que tienen un mejor metabolismo del oxígeno. Bueno, una mejor captación del oxígeno. Y un caso similar sucede, por ejemplo, con la comunidad de San Antonio en Argentina, que se encuentra expuesta a unas cantidades extremadamente altas de arsénico. Y por tanto, esta comunidad tiene unas hipótesis de selección relacionadas con el metabolismo de este tóxico. Y bueno, tal vez en este punto ustedes se pregunten cómo es que nosotros podemos identificar las señales de selección. Y la respuesta es relativamente sencilla. Lo podemos hacer si tenemos datos de ADN y con mucha estadística. Por ejemplo, si nosotros logramos tener en un archivo las letras ordenadas que componen el ADN de una persona, podemos utilizar estadísticos que nos pueden decir que cierta parte muy específica de su genoma se encuentra bajo una posible señal de selección. Y para hacerlo utilizamos estadísticos, y dentro de estos estadísticos tenemos el Population Branch Statistic. Este es un estadístico que se encuentra representado gráficamente aquí en el lado derecho de mi diapositiva, que básicamente se basa en comparar 2 poblaciones que son muy parecidas, por ejemplo la población A y la población B, en función de una tercera población que nosotros consideramos como la mamá de estas 2 poblaciones. Y si nosotros pensamos que estas vienen de una población que es como su mamá, tendríamos a pensar que tienen que ser muy parecidas. Sin embargo, si encontramos una posición en el genoma que es muy diferente entre las 2, podemos decir que algo está pasando. Y ese algo puede ser una posible señal de selección. El PBS en realidad es relativamente sencillo porque funciona únicamente con 3 fórmulas. Y en este punto pues suena muy bonito, ¿no? Pero yo les invito como a imaginarse que ustedes son científicos que están buscando presiones de selección y trabajan con una comunidad del altiplano tibetano, encontraron una posible selección que ustedes piensan que está asociada, por ejemplo, con una mejor captación del oxígeno y que asocian con estas altitudes tan extremas, ¿no? Y están súper emocionados por este resultado. Dicen, ok, sí, vamos a platicárselo, por ejemplo, a Isra, o vamos a de lleno, me aviento y lo publico en una revista, ¿no? Y, por ejemplo, pasan algunas semanas y Isra o el reviewer 3 o el revisor 3 de alguna revista dice, ok, esto está padrísimo, ¿no? Me encanta. Pero tengo una pregunta para ti muy específica. Y es la siguiente, o sea, ¿cómo sabes que esa señal de selección que tú estás identificando es producto en realidad de la selección y que no es el azar funcionando? O sea, que el azar, por ejemplo, ama mucho a las comunidades tibetanas y por tanto las favoreció de alguna manera que no tiene nada que ver con la selección. O en otras palabras, ¿cómo sabemos que, por ejemplo, si yo modelo todos los eventos evolutivos relacionados con la población tibetana, no puedo obtener por simple azar el resultado que tú me estás enseñando?
Y bueno, la respuesta a esta interrogante, usualmente del revisor 3, básicamente se puede responder con una metodología que nosotros llamamos modelamiento demográfico. El modelamiento demográfico, de forma general y como se los presento en esta diapositiva, se compone de 5 pasos que son un poquito complejos y no voy a profundizar tanto en ellos, pero que su objetivo general es poder simular datos genómicos que no tuvieron un proceso de selección. Entonces, si yo obtengo esos datos genómicos y los comparo con mis datos reales, y por ejemplo, estos no tienen la señal de selección en donde yo la obtuve, entonces puedo decir que mi señal de selección es significativa. ¿Por qué? Porque no se generó simplemente por azar y lo estoy demostrando a través de mi modelo demográfico. Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos en estancia de verano fue realizar un modelamiento demográfico para poblaciones nativas americanas para poder obtener resultados de Population Branch Statistics significativo. El resultado preliminar de todo este verano es una herramienta que básicamente nos permite poder calcular un modelo demográfico o generar datos que no están bajo presión selectiva de forma un poquito más automatizada. Y lo podemos visualizar como, por ejemplo, como una máquina en la que ya no tenemos que estar haciendo paso por paso cada una de las cosas, sino nosotros podemos darle nuestros datos de entrada y la máquina lo hace todo solito. Entonces pudimos obtener básicamente este modelo demográfico, esta herramienta que se encuentra representada en la diapositiva que ustedes están viendo actualmente. Y pues básicamente las perspectivas a futuro plantean automatizar un poquito más esta herramienta para que, por ejemplo, si alguno de ustedes llega a tener datos de genoma de alguna persona o los puede descargar de una base de datos, pueda simplemente con un clic descargar nuestra herramienta, cambiarle algunas cositas y tal vez en súper poco tiempo y sin necesidad de hacer cada uno de estos pasos, obtener los datos que a nosotros nos interesan. Y otra perspectiva interesante y pues que se enfoca mucho con los datos que a nosotros nos interesan y estudiamos es básicamente correr esta herramienta con datos reales pertenecientes a poblaciones nativas americanas y poder completar un poquito más todo este panorama global, tanto evolutivo como de variantes de relevancia biológica, pero para poblaciones que son específicas de América o de forma más particular de México. Y bueno, por último, en los agradecimientos, me gustaría agradecer en primer lugar al Instituto Nacional de Medicina Genómica, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al programa EFIN por permitir realizar no solo esta estancia de verano, sino pues toda mi tesis. También al maestro en Ciencias Israel Aguilar, que me ha guiado a través de todo este proceso, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito bioinformático. Al doctor Austin Reynolds, que también me ha guiado paso a través de la utilización de modelos demográficos para PBS, a mi familia y por último a mis amigos y a los integrantes de este laboratorio. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Fer. ¿Alguien tiene alguna observación, pregunta o comentario sobre lo que nos acaban de presentar? Fer, es muy importante lo que estás haciendo. Y contigo en el trabajo que estás presentando, para mí es un gran salto porque estás logrando hacer algo que yo siempre creí que yo iba a terminar haciendo, pero pues la vida me demuestra que no, yo no voy a ser quien va a dar ese paso, ¿no? A mí nada más me toca decirles a ustedes hacia dónde estaría chido que se dirijan y ustedes lo hacen. Creo que ya lo mencioné con los otros compañeros, pero igual lo voy a mencionar en el cierre. Darse cuenta que ustedes son alumnos de licenciatura y esto que están presentando no es algo que se espera de un alumno de licenciatura, es algo que se espera de un alumno mucho más avanzado. Sin embargo, lo hacen. Y vuelvo al punto, a lo mejor a veces no los enfrentamos a esto por miedo a que se equivoquen, a que salga mal, a que la rieguen o lo que sea. Pero bueno, al final, pues no pasa nada, nadie sale herido, ¿no? Se gasta una computadora y ya. Yo quería comentar algo. La verdad me pareció muy bonito lo que estás haciendo y muy interesante. Más la parte de toda esa que nos comentas de las pasiones selectivas. Me es algo muy interesante y estaría súper padre que se pudiera hacer con datos pues de aquí, ¿no? De América. Felicidades. Y en general a todos también. No había podido hablar antes. Felicitaciones a todos. Como menciona el maestro Isra, yo siento que sus presentaciones han sido muy buenas, me han gustado mucho y como dice, para el nivel de licenciatura yo siento que todos están muy bien. Correcto, gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Bueno, y nada, también ahí ya nada más para cerrar este tema, mucho del trabajo que hacen ustedes es
generar la herramienta y lleva un trabajo enorme por sí mismo. Fer lleva casi un año trabajando en eso y es como la parte más talachuda, pero bueno, después hace que la parte divertida, que es analizar los datos, sea más leve. ¿Va? Gracias, Fer. Bueno, y vamos a terminar nuestra sesión de hoy con Edu. Edu, la pantalla es toda tuya, por favor. Buenas tardes, soy José Eduardo García López, estudiante de la licenciatura en Biotecnología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy les voy a hablar sobre el microRNA y mi trabajo realizado durante el verano de la investigación científica y tecnología en el Pacífico. Antes de comenzar, quisiera dar una breve introducción para los que no estén muy relacionados con el área biológica acerca pues, del microRNA y cómo se relaciona con los otros tipos de ácidos nucleicos. Pues, comenzando con que todos los seres vivos, desde las bacterias más pequeñas hasta los animales más grandes, estamos formados por biomoléculas. Y existen 3 biomoléculas que son indispensables para la vida. Tenemos al ADN, al RNA mensajero y a las proteínas. Describiendo brevemente sus funciones, podemos decir que el ADN es el encargado de almacenar y transmitir la información que forma a todos los seres vivos y todas las instrucciones que guardan en la célula. Sin embargo, la información del ADN está de cierta forma restringida y es un poquito inaccesible, por lo que se requiere un medio que transmita esta información hacia la célula para producir proteínas. En este caso, pues, tenemos al RNA mensajero, que va a ser el que se encargue de transmitir la información. Básicamente, él hace copias de la información necesaria del ADN y esta información la lleva a la célula para que se puedan producir proteínas. Las proteínas son bastante importantes ya que son el bloque de construcción de todos los seres vivos y se encargan de realizar las reacciones que nos permiten que mantengamos nuestras funciones vitales. Y bueno, las proteínas, debido a que son muy importantes para la vida, se están constantemente produciendo y cambiando. Entonces necesitan un mecanismo de regulación. Entre los diferentes mecanismos de regulación que tenemos para controlar la producción de proteínas, pues está el microRNA. El microRNA es un segmento pequeño de RNA mensajero, que va a medir en promedio unos 20 nucleótidos y este va a interactuar con el RNA mensajero por medio de una región que se conoce como semilla. Esta región mide alrededor de 7 nucleótidos y va a buscar en el RNA mensajero a otra región conocida como el 3' UTR. Esta región se encuentra en los extremos del RNA mensajero y cuando es reconocida por su microRNA, va a buscar una región donde la parte semilla interactúe por complementariedad. Y esto va a causar que se degrade a nuestro RNA mensajero. De esta forma, cuando interactúa con la región 3' UTR, va a desencadenar la degradación y va a evitar que el RNA mensajero produzca proteínas. Bueno, que el RNA mensajero haga más proteínas y esto va a pues, descender nuestros niveles de proteínas. Esto es muy importante ya que el microRNA no funciona como un apagador y encendedor de genes, sino que nos permite tener un control más fino de cómo se están produciendo las proteínas. Es algo así como un regulador de volumen. Va a permitir tener un control mucho mayor sobre cómo se están expresando las proteínas a lo largo de todo el organismo y cómo puede cambiar la célula. Esto es lo que nos permite tener, a partir de la misma información genética, una gran cantidad de células diferentes a lo largo de todo un organismo. Bueno, continuando con esto, sería que la región semilla, esta región muy pequeña, es tan importante que se ha relacionado varias mutaciones que pueden ocurrir dentro de esta región con enfermedades. Y precisamente es en esto lo que se va el proyecto del programa Delfín, ya que se propuso construir un módulo que permitiera, bueno, módulos o herramientas informáticas que permitieran insertar mutaciones en la región semilla o en la región 3' UTR, donde van a interactuar nuestro microRNA, para poder evaluar
cómo cambian las interacciones. Para esto, primero se tuvo que obtener la información genómica de la ubicación de nuestras regiones de microRNA y 3' OTR, y también se obtuvo la información de mutaciones a lo largo del ADN. Posteriormente, se filtró la información de estas mutaciones antes y se obtuvieron nada más las que se encuentran dentro de las regiones de interés. Esta información de las mutaciones se utilizó para crear secuencias mutantes en las cuales insertamos las mutaciones obtenidas dentro de las regiones de microRNA o 3' OTR, y estas secuencias mutantes las usamos para poder buscar los sitios blancos de microRNA. En este caso, la búsqueda se realizó con herramientas ya hechas con TargetScan y Miirmap, las cuales nos dieron pues todos los blancos de microRNA posibles para las secuencias mutadas y también para las secuencias de referencia. Una vez obtenida esta información, pues se pudo comparar mediante operaciones de conjuntos gracias a utilizar el lenguaje de programación de R, y se utilizó estas operaciones de conjuntos para determinar la pérdida o ganancia de sitios blancos. Y finalmente se reportó esta pérdida o ganancia de sitios blancos y se generó gráficos que nos permitieran ilustrar cómo es que variaba los sitios blancos de un microRNA dependiendo de las mutaciones que insertábamos en nuestras regiones de interés. Y bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Aquí voy a ilustrar un ejemplo que hicimos, bueno, que hice una prueba con el cromosoma 22 y me gustó mucho los resultados que tuvieron debido a que son bastante ilustrativos en cuanto a la importancia de esta pequeña región de microRNA, la región semilla. Obtuve los datos del cromosoma 22 y en esta región pues hay 4 microRNAs. Estos 4 microRNAs fueron mutados y se realizó la prueba de búsqueda de sus sitios blancos. Hubo 4 microRNAs mutados y aquí podemos ver en esta gráfica el número de pares de microRNA blanco, es decir, el número de interacciones que tenemos, y también nos ilustra su cambio. Aquí tenemos también el microRNA de referencia y microRNA mutantes para compararlo. Vemos que cuando no hay cambios en las interacciones, pues tenemos que ilustrar un color azul, es decir, que las interacciones permanecen iguales. Cuando tenemos una ganancia de sitios blancos, vamos a ilustrarlo con un color verde. Y cuando tenemos pérdida de sitios blancos, es decir, pérdida de interacciones, vamos a ilustrarlo con un color rojo. Aquí lo notable es que de los 4 microRNAs mutados en los cuales se realizó la prueba, solamente uno de los 4 tuvimos diferencias. Aquí es el que vemos, el que tiene pérdida y ganancia, mientras que los otros están en azul. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, la respuesta está en las secuencias de los microRNAs que mutamos. Si vemos en la parte de la izquierda, tenemos la secuencia de los microRNAs mutados, tenemos arriba la secuencia de referencia y abajo la secuencia mutante. En negrita está marcada la región semilla y en rojo están marcadas las mutaciones que fueron mutaciones insertadas, que están dentro de la región semilla, y es precisamente este microRNA en el que vemos los cambios. Y bueno, en este bonito ejemplo podemos ver cómo una simple mutación dentro de la región semilla origina una gran cantidad de cambios notables en pues lo que es el número de interacciones entre el microRNA y su mRNA blanco. Finalmente, pues, ¿cuáles serían las perspectivas de haber hecho estas herramientas informáticas? Pues, en primer lugar, permiten hacer esta evaluación de los cambios de forma automatizada, es decir, puedo hacerlo con más datos, de ser posible. Y aparte, me abre la puerta a investigar pues, qué otras mutaciones o variantes pueden generar cambios dentro de las interacciones de microRNA y mRNA blanco. Particularmente se propone después investigar
la importancia que puede tener las variantes a nivel poblacional dentro de estas regiones para poder ver cómo es las diferencias, bueno, poder ver las diferencias en las interacciones a nivel poblacional. Y bueno, por último, me gustaría acabar agradeciendo a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como al programa Delfín, y a Ilmigen y a mi tutor, el maestro Aguilar Ordóñez, por haberme asesorado en esta investigación. Ok, muchas gracias, Edu. ¿Tienen alguna duda, comentario, observación sobre lo que acaba de presentar Edu? Ok, Edu. Bueno, pues de manera muy similar a lo que, en realidad a lo que muchos de ustedes han presentado, pues están a punto de terminar, están a punto de hacer la pregunta que teníamos en el grupo desde hace años. En este caso, si hay diferencias en las interacciones entre los microRNAs y sus blancos debidas a los SNPs. La lógica nos dice que sí, pero obviamente siempre hay que hacer pruebas. Todo esto es in silico, pero de todos modos tiene mucho valor. La herramienta que tú estás desarrollando, que es como la mayor parte de tu trabajo es informático en realidad, no solo va a servir para la pregunta que tenemos, sino probablemente también después podríamos intentar usarla para ver si mejora o si podemos contribuir en algo a las herramientas de diagnóstico genómico. Este asunto de secuenciar con enfoque clínico, tratando de encontrar variantes que expliquen los fenotipos de enfermedades usualmente raras o casos muy, muy, muy complejos en los que se busca, pues ya de plano a nivel de genoma, a ver si el médico tratante puede encontrar la respuesta ahí, ¿no? A mi conocimiento, rara vez, cuando se llega a esos casos, rara vez se pregunta por la regulación por microRNAs. Y una de las razones es que no hay herramientas sencillas para hacer. Tú estás desarrollando una herramienta, todavía no es sencilla de hacer, nos falta de utilizar, nos falta algo por ahí para lograrlo, pero hacia allá vamos. Entonces, bueno, tu trabajo es muy, muy, muy importante. Me da gusto ver cómo lo vas desarrollando y ver cómo te vas involucrando con él. Al final ustedes se vuelven los expertos, ¿no? O sea, a lo mejor la duda la tuve yo en algún momento, pero ustedes se vuelven los verdaderos expertos del tema. Ok, Edu, ya nada más entonces para terminar. No es la primera herramienta que intenta hacer lo que estás haciendo. La mayoría de las herramientas se centra en las mutaciones del lado del RNA, del microRNA, ¿cierto? Sí, particularmente se centran en investigar a la región semilla y al 3'UTR, aunque pues puede que haya otras interacciones, hay otra región que se llama 5'UTR, con la cual podría también interaccionar, pero la mayoría se enfoca en la región 3'UTR, ya que es la que tiene la mayor parte de la interacción con el microRNA. Ok, y lo más padre de tu trabajo es que dado que entiendes bien la parte de programación para analizar las interacciones, también entiendes bien la parte biológica de que puede haber interacciones no canónicas o interacciones en otros sitios. No va a ser nada complejo para ti, una vez que terminamos la primera versión de la herramienta, extenderla a que preguntes por esos otros sitios a los que usualmente no se les pone atención, ¿cierto? Cierto. Aquí la limitante sería ver cómo cambian las herramientas, en este caso como Z-Scan y Mirmap, ver qué también están adaptadas para poder realizar pruebas en otras regiones, ya que la mayoría pues se basa únicamente para poder buscar interacciones justamente en esta región que había mencionado, 3'UTR. Aunque, bueno, pues también se puede buscar otras. Me parece que sí ha habido esfuerzos por realizar esfuerzos por realizar herramientas que permitan explorar regiones más allá de la 3'UTR. Y bueno, para ir cerrando, los quiero felicitar a todos. Quizá a veces uno mismo no se da cuenta, pero la calidad de las cosas que están haciendo y la calidad de la forma en la que lo están presentando me agrada mucho, es muy destacable. Para mí es una evidencia de su crecimiento como estudiantes, pero también de algo que a veces no notas cuando eres estudiante y no es tu objetivo, de ser profesional. Rara vez como estudiantes somos profesionales en lo que presentamos, a veces es como de,
unas 4 diapositivas y ya, que saque la chamba y nos vemos, ¿no? Y en este caso, no. Entonces, los felicito. Vamos a dejar esto como evidencia de su trabajo, de su esfuerzo, y también lo estamos grabando porque la idea es que se haga público. O sea, el trabajo que están haciendo, pues yo ya lo conozco, al final lo vemos cada semana, yo sé qué están haciendo, ustedes mismos saben lo que están haciendo, o sea, ustedes mismos saben, dentro del laboratorio virtual saben lo que están haciendo los demás. Entonces, pues no hay mucha sorpresa ahí, pero quizás su familia no sabe lo que están haciendo y por qué es importante, no sabe lo que sus amigos en el laboratorio están haciendo y por qué es importante, y al final nuestra deuda de generar este conocimiento ni siquiera es con el laboratorio, ni siquiera es con la pregunta de investigación, debe de ser con el público general, ¿no? Y también como gente que se dedica a la parte académica o científica, creo que lo más valioso que podemos hacer y que no nos cuesta mucho, por lo menos en recurso, es invitar a la gente a pensar, primero que nada, a maravillarse de las cosas que pasan y luego a pensar por qué pasan y mostrarles cómo pues vivimos de responder esas preguntas que nos maravillan.